Sí, hoy, por fin, después de 4 meses de generar hype y de alabar sus hermosas ojeras, ha llegado el momento de hablar del máximo juzgando, el dueño de nuestros suspiros, la causa de nuestros desvelos. Por fin, después de 4 meses de fangirleo cibernético, ha llegado la hora que todos esperaban desde que arrancaron a seguir este canal. Hoy hablaremos del cirujano de la muerte, uno de los 11 supernovas y ex Shichibukai. Hablaremos de Trafalgar D. Waterloo, más conocido como Trafalgar Law. De hecho, mi amor por ella quema con la intensidad de 1000 soles. Pero antes, por supuesto, toca hablar de uno de los villanos más icónicos de One Piece, el rastrero y malvado Doflamingo, y uno de los personajes más odiados y al mismo tiempo queridos de la serie, porque la verdad es que es casi imposible hablar del uno sin hablar del otro, puesto que sus historias, lo mismo que los arquetipos de los que provienen, como es en el caso del Mesías y el Maligno, tienen también una fuerte relación. Pero antes de que sigas, espera un poco. Supongo que si estás aquí es porque ya viste los vídeos anteriores, ¿no? Si no es así, te comento que este vídeo es parte de una serie dedicada a analizar los argumentos universales que se trabajan en One Piece para ver cómo esta obra se relaciona con toda la tradición narrativa anterior. Te recomiendo que los veas, dejaré el link en la descripción antes de ver este, ya que en ellos, aparte de detallar los argumentos principales de la obra, explico algunas nociones que pueden ayudar a comprender mejor estos conceptos. Y ahora, dicho esto, ya hablemos de este par y la tradición de la que provienen. Crimen y venganza, víctima que se vuelve victimario y victimario que se vuelve víctima, siempre en estrecha relación. Aparejado con estas figuras malignas de las que hablábamos en el vídeo anterior, nos encontramos con una variante y con otro de los grandes argumentos planteados en la Semilla Inmortal, que no es otro que el de la ascensión al poder a través del crimen y el vejamen a otros seres humanos. Y no hay obra dentro de la literatura universal que encarne mejor estas ideas que aquella con la que Shakespeare se enfrentó a este tema. La historia de Macbeth es la siguiente: un gran guerrero es objeto de una profecía de 3 brujas que vaticinan que será el rey de Escocia. Imbuido por el significado de este encuentro mágico y alentado por su mujer, Lady Macbeth, asesina al legítimo rey, que era su amigo, coronándose él mismo como tal. Sin embargo, una vez conseguido el poder, debe mantenerlo y cae en una locura desconfiada y paranoica que le lleva a cometer asesinato tras asesinato, incluso a personas que eran antes cercanas a él, mientras se mantiene solitario en su castillo. Incluso Lady Macbeth, enloquecida por la culpa, se suicida abandonándolo, hasta que finalmente los nobles de Escocia recobran la corona y hacen justicia. Esta figura trágica se encuentra reflejada en varios de los personajes de One Piece, como por ejemplo Orochi, pero sin duda creo que aquel que mejor refleja este arquetipo es Don Quijote Doflamingo. Como Macbeth, con la profecía de las brujas, Doflamingo tiene algo que augura su grandeza. Es un tenryubito y por tanto está por encima de otros seres humanos dentro de las reglas que rigen su mundo. Naturalmente está destinado a la grandeza. Como Macbeth, sella su destino con un acto de sangre, mata a su padre como Macbeth mata al rey, y como Macbeth se rodea de personas en las que no termina de confiar, desconfianza que lo lleva al punto de asesinar a su único hermano, mientras que se aísla de una sociedad a la que controla en la distancia mediante hilos, de forma metafórica y literal. Esto será finalmente lo que provoque su caída. Incluso él también traiciona y derroca a un rey justo y querido para coronarse en su lugar, tal como sucede en la obra de Shakespeare. El caso de Doflamingo es cuanto menos curioso dentro de la retórica con este argumento, por un par de características. La primera es referencial. Uno de los géneros cinematográficos en los que más ha proliferado este argumento es nada más y nada menos que el cine de gángsters, siendo quizás la obra de estas características más conocida la trilogía del Padrino. ¿Y por qué es curioso? Porque Doflamingo es, en su concepto, un mafioso que se distancia, pero por mucho, de otros capitanes piratas que hemos visto a lo largo de la obra. Desprovisto de
ideales solo busca el poder y la invulnerabilidad. Por eso es que desea que Law le haga la operación milagrosa, en un nihilismo mal entendido, y sus métodos están más cerca de los trapicheos de traficantes y mafiosos que de las acciones, ya sean buenas o malas, que se asocian a la piratería romantizada de One Piece. Y es que de hecho la actividad criminal que lleva a cabo es siempre al amparo de la ley, que por su condición de pirata al servicio del gobierno queda cubierta y protegida en una permanente coartada. Incluso el hecho de que se refiera a sus colaboradores como familia refuerza más ese vínculo con el padrino y otros arquetipos de gángsters. Es un rey de Lampa en todo sentido. Esto no solamente destaca a su personaje conceptualmente, sino que también le da una capa de profundidad adicional a la misma Dressrosa. Como en cualquier sociedad políticamente corrupta, los problemas se encuentran bajo la superficie, no lo suficientemente ocultos como para que no se pueda sospechar de ellos o no haya algo que se note extraño o incorrecto, pero sí lo suficientemente alejados de la luz del sol como para que apartar la vista sea sencillo y puedan ser ignorados sin sentir demasiada culpa. La otra particularidad respecto al argumento de Macbeth es cómo Oda maneja el concepto de la soledad trágica del personaje. El que Doflamingo llame familia a sus subordinados no solo lo vincula a la figura del gángster, sino que da pistas de su personalidad y sus conflictos. El personaje de Doflamingo se define al matar a su padre y siembra la semilla de su propia destrucción al matar a su hermano, en ambos casos destruyendo los únicos vínculos familiares reales que tenía. Entonces podemos desligar que cuando Doflamingo habla de familia lo hace desde una concepción egocentrista y solipsista de esta y los lazos afectivos, en la que si el otro no sirve es desechado. El único valor que Doflamingo ve en sus secuaces es la lealtad ciega de los peones. Por ello, aunque se diga rodeado de una familia e incluso a veces parezca guardarles genuino cariño, sabemos que está solo, que los miembros de su tripulación son de hecho desechables para él, y sabemos aparte que es un personaje que sufre. El personaje ostenta siempre una sonrisa cínica y espeluznante que no es más que la máscara que oculta su propio sufrimiento, y sabemos que padece porque mediante flashbacks vemos cómo no puede dormir y lo acosan pesadillas como al propio Macbeth, y lo vemos enfurecerse también al ver que Law mantiene el recuerdo de corazón en él, que porta su voluntad, como si la idea de que su hermano regresara por él lo enfureciera y aterrara. Y es que de hecho es normal que tenga esta desconfianza y paranoia y también esta obsesión de utilizar a otros a fin de poder controlar todos los aspectos de su vida y de lo que lo rodea, porque al final un camino tan lleno de sangre solo puede llamar a la venganza. Un hombre desembarca en su hogar tras luchar en una cruenta guerra por al menos unos 10 años. Su mujer y su primo lo reciben en un banquete de bienvenida y durante este lo matan. La mujer, en un reverso de la fiel Penélope, enamorada de su cuñado, ha planeado el asesinato tras el cual el primo de la víctima, su asesino y el amante de su mujer, se coronará rey. Tiempo después llega a la ciudad el hijo de este hombre y se cobra su venganza matando a su tío y a su madre. Esto lo convierte en un matricida, por lo que las diosas de la venganza claman por su sangre y se ve obligado a vagar y malvivir penitente huyendo de estas hasta que, cansado y por consejo de un oráculo, se entrega al dictado de un tribunal humano en Atenas, el cual, con la intervención divina de la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y de la civilización, lo absuelve, para que luego la diosa transforme a los espíritus de la venganza en los protectores de la ciudad. Esta es a grandes rasgos la historia de Orestes, hijo de Agamenón, caudillo griego en la guerra de Troya, y Clitemnestra. Es una historia que siempre estamos contando y repitiendo cuando hablamos del tema de la venganza. Y es un mito interesante porque, aparte de evidenciar que a los griegos, nuevamente, lo de las familias disfuncionales y los culebrones dinásticos les ponía mucho, nos habla de un mundo predemocrático, tribal, donde prevalece la ley de la sangre y su transición a la democracia y a la legalidad consensuada y racional. ¡No! ¡Ya! ¡Te estás a la limpiada!
venganza de de quien estabas enamorada, maldita lisiada. ¡De mi Nacito! ¿Ves que lo dije? Que no se te ocurriera poner los ojos en él. ¡Y los pusiste! ¡Escuincla babosa! ¡Te atreviste! Por eso el protagonista se entrega a un tribunal en Atenas, cuna de la democracia, y por ello es Atenea, la diosa de la sabiduría y la civilización, quien lo absuelve, convirtiendo a las diosas salvajes de la venganza en aquellas que protegerán a esta nueva civilización naciente. En el fondo, lo que hace el tribunal al absolver a Orestes es detener la cadena de venganza, porque si bien Orestes venga a su padre, y esto es cierto, tanto Clitemnestra como su amante tenían motivos para querer acabar con Agamenón, y sus acciones son de hecho una venganza también. Agamenón, que era una muy cuestionable persona y no es precisamente un personaje digno de alabanza, si han leído la Ilíada o conocen la historia saben que esto es así, había sacrificado a la hija de Clitemnestra para conseguir que soplara el viento y los barcos de los griegos encallados en Aule, por una maldición, pudieran partir a Troya. La mujer tenía sobrados motivos para odiarle y querer venganza, del mismo modo que Orestes o Electra, los hijos del fallido matrimonio, también tenían sus propios motivos, y el mandato cultural, en el caso del varón, de vengarse. Al final, una muerte traerá otra muerte, y es la civilización democrática y las normas consensuadas por la comunidad basadas en la razón las que anulan la brutalidad de la cadena de barbarie. Es por ello que estas historias de venganza suelen darse en contextos predemocráticos o al menos anteriores a la existencia de un estado fuerte y regulador con leyes firmes. Especialmente, por ejemplo, florecieron en las historias sobre el salvaje oeste, o por el contrario, donde la civilización está tan corrupta que la legalidad se muestra inadecuada o insuficiente para hacer justicia y los criminales terminan actuando con total impunidad. Un buen ejemplo del primer caso y el cómo opera dentro de lo que es el manga anime podría ser Vinland Saga. En la obra de Makoto Yukimura vemos a un personaje, Thorfinn, precisamente en un contexto muy salvaje, que no se rige por una legalidad racional, sino por tradiciones sangrientas y tribales, que siente el mandato de vengar el asesinato de su padre. Durante todo el primer arco vemos cómo busca esta venganza, para luego observar la penitencia posterior y desde ahí la búsqueda de nuevas formas de relacionarse con el resto de seres humanos que excluyan el salvajismo y corten las cadenas de crimen y odio. En el segundo caso tenemos historias como Old Boy, una película surcoreana donde el protagonista cobra venganza no porque viva en una realidad tribal, sino porque el sistema le falla y se siente empujado a tomar la justicia por sus propias manos. One Piece y su universo, en este sentido, son un caldo de cultivo perfecto para este tipo de argumentos, ya que aúna ambas circunstancias. Tenemos, por un lado, un universo salvaje regido por leyes y circunstancias muy primitivas, más salvaje cuanto más avanzado en el viaje, y por otro lado tenemos a una marina y un gobierno que no solo se muestran insuficientes para controlar esta situación, sino que aparte son de hecho corruptos e indolentes en muchas ocasiones, o están atados de manos cuando no por la misma legalidad. Son instituciones con las que nunca o casi nunca se puede contar, y dicho sea de paso, suelen ocasionar más mal que bien en sus intervenciones. Son varios los personajes vengativos que tenemos en One Piece, por ejemplo Arlong, Orochi o incluso Jody Jones, y también tenemos momentos en los que se rechaza la venganza de forma explícita, Nami perdonando a Hachi Jinbei por ejemplo. Sin embargo, y ya que hablamos de Doflamingo, es absolutamente necesario que nos centremos en el personaje que encarna más que ningún otro de todo el elenco de One Piece, la figura de Orestes. Hablo por supuesto de nuestro juzbandísimo Trafalgar D. Waterloo. Law comienza desde el principio con una idea de venganza al comienzo muy nihilista. Ha visto morir a toda su ciudad y su familia y, esto es importante, con la complicidad y beneplácito de las autoridades tanto locales como del gobierno mundial. Esto provoca en un niño tan pequeño no solo un gran sentimiento de desamparo, sino una profunda rabia y sensación de impotencia e injusticia. Law parte siendo un niño que quiere vengarse del mundo, de ahí que busque una figura patriarcal bajo la que ampararse, Doflamingo. Y es
es que aparte no tiene tiempo, su vida se acorta y está condenada. Es por eso que necesariamente necesita buscar un entorno que le permita descargar toda esa frustración que lleva consigo. Sin embargo, algo lo desvía de este camino. Corazón, incapaz de rendirse con él, lo toma bajo su cuidado. Se convierte no en una figura patriarcal lejana, sino en una figura paternal, dispuesta a cuidarlo, a creer en él y que le demuestra que ni está solo ni será traicionado. Y lo que es más importante, le promete que lo va a curar y lo cura, a costa de traicionar a su hermano y morir a sus manos, hecho que el pequeño Law presencia. Años después, Law, ya maduro y poderoso, se presenta ante la familia Doflamingo dispuesto a vengarse, e incluso declara que será la bala que Corazón no fue capaz de disparar. Ha recorrido un gran camino para consumar esa venganza que lo convirtió, entre otras cosas, un pirata al margen de la ley, cuando Corazón era de hecho un oficial de la Marina. Y está tan convencido de lo que va a hacer que incluso, como más tarde declara, va con toda la intención de morir mientras consuma su plan, ya que al saberse incapaz de vencer a Doflamingo solo, quiere desatar la ira de Kaido sobre él, alguien más poderoso, para que éste sea quien lo mate. El paralelismo con Orestes se hace más fuerte cuando asumimos que Law va a matar a una figura paterna, negativa, lejana y fría, en venganza por la muerte de otro padre, cercano y amoroso, de la misma forma que Orestes mató a su madre por asesinar a su padre. Sin embargo, en el caso de Law, esta venganza no se llega a perpetrar, y esto es gracias al mesías de nuestra historia, Luffy, que no solo lo salva, lo absuelve, cuando ya se había entregado a la muerte, sino que impide que, ya sea directa o indirectamente, Doflamingo sea asesinado, porque ni Law ni Kaido lo tocarán en Impel Down, donde acaba. Así, en vez de consumarse un acto de venganza, se vuelve un acto de justicia contra un criminal, al tiempo que Law puede completar la tarea que Corazón, su padre, dejara pendiente antes de morir, liberar Dressrosa. Esta absolución se hace más patente cuando al final del arco mantiene una conversación con el exalmirante Sengoku, quien, en nombre del ser querido que ambos ha perdido, le pide que viva, abriendo un nuevo camino para el personaje. Law, en sus paralelismos con Orestes, muestra un precioso arco de personaje enmarcado en la idea de la venganza y la redención, y con un par de circunstancias que lo hacen ideológicamente muy sólido. Law iba a emprender una venganza suicida, no había más vida para él después de Dressrosa, y de hecho se muestra ofuscado y molesto cuando Luffy acude a rescatarlo porque está rompiendo con todo lo que él ya había aceptado y a lo que ya se había resignado. Pero es precisamente la alianza entre ambos supernovas, el contar con otras personas, lo que lo aparta del camino de la venganza, y en cambio lo vuelve, al igual que lo es Luffy, en otra figura mesiánica, haciendo honor a la Di de su nombre o a su condición de médico, que es naturalmente benigna. No es casual, de hecho, que su profesión se recalque constantemente durante la obra. Esto, además, es una vuelta de mano. Luffy lo salva a él como en Marineford Law lo salvó. La venganza es un camino solitario que acaba o arruina nuestra vida, parece decirnos Oda, mientras que la justicia y la lucha por aquello que es correcto es el camino que se emprende colectivamente y que, aunque no esté exento de dolor, se comparte con los camaradas. Law es cambiado por Luffy y por ello, cuando en Soul Luffy se muestra despreocupado por el destino de los Mink, Law le devuelve las mismas palabras con las que su aliado lo hizo reaccionar en Dressrosa. ¿Qué va a pasar con este país? Demostrando todo el alcance de su transformación. Por otro lado, no deja de ser curioso el giro discursivo que supone la Orestiada de Law respecto al tema de la legalidad. Si en el caso de Orestes la respuesta para detener la cadena de sangre se encontraba en las leyes, en el caso de Law es precisamente la inoperancia de estas la que le impulsa a actuar. Doflamingo, en su calidad de pirata al servicio del gobierno, era intocable, tal y como demuestra lo maniatado que se encuentra Fujitora durante todo el arco de Dressrosa, si bien el hombre es consciente de que las cosas están muy mal en ese lugar. En la otra mano, Law, que ostentaba el mismo cargo, se ve despojado
alejado de esa protección cuando actúa en contra de alguien que era a todas luces un monstruo. Y si al final se hace justicia, no es por la acción de la marina, sino más bien por la intervención de la Alianza Pirata, que deben escapar de la isla como criminales, aun si esto provoca disgusto en todos, incluyendo los oficiales de la marina que se encuentran en el lugar. Porque, igual que en nuestro mundo, la legalidad y la justicia en One Piece rara vez van aparejadas. Pero ese es otro arquetipo, otro argumento universal que trataremos en más profundidad en el siguiente vídeo. Porque ahora que abandonamos los argumentos principales de One Piece, tenemos demasiados secundarios de los que hablar, como personas frustradas por la injusticia de las leyes que se supone deberían garantizarla, o viajeros perdidos y amnésicos en el mar. Vamos a hablar de todos estos arquetipos y muchos más en los siguientes vídeos, pero llegados a este punto, por hoy yo ya me despido, no sin antes desearles que este vídeo les haya gustado tanto como a mí hacerlo, y que ojalá me sigan acompañando por esta travesía a través de la tradición narrativa que vive y respira en toda la extensión de One Piece.